Hola, ¿qué tal? Hoy, como les anticipé, vamos a hablar de Homero, de su autoría de Ilíada y Odisea y de tantas otras obras adjudicadas a él. Y vamos a poner el foco en su existencia legendaria. Sí, porque no se sabe casi nada de Homero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar a expertos del pasado y del presente para que nos informen, para que nos digan quién era Homero, qué representaba Homero para el mundo occidental. Vamos a comenzar con una dama. Fíjense, la doctora Cecilia Colombani, profesora de filosofía antigua, cómo comienza su estudio sobre Homero. Dice, toda obra parece necesitar un autor. ¿Qué me dicen? Qué linda invitación también para nosotros. Ilíada no es la excepción a esta búsqueda afanosa que pone la cuestión del autor en un núcleo de interés dominante. Ya leyendo estas últimas palabras de esta cita, nos damos cuenta de su enfoque. Ella sigue a Foucault con su arqueología del saber y sus capas. Ella va a tratar de contarnos lo que para ella, en su opinión y en su estudio, es Homero, representa a Homero. Pero justamente habla de Homero como autor y nos dice, hay una carencia, toda obra parece necesitar un autor. ¿Es así? ¿A ustedes les parece que entre nosotros los lectores o los espectadores construimos esa figura? Bueno, después me cuentan, ¿eh? Ilíada no es la excepción a esa búsqueda afanosa. Hay que buscarlo a ese autor. Bueno, entre todos lo vamos a hacer. Fíjense otra cita. Javier García Gibert, de la Universidad de Valencia, en el 2010 publicó sobre el viejo humanismo, una exposición y defensa de una tradición. ¿Cuál? La de Occidente, por supuesto. Y él, ¿cómo empieza su texto? Diciendo, todo empezó con Homero, en el siglo VIII, con su visión inaugural del hombre y del mundo. ¿Se dan cuenta qué imponente es este comienzo? Su visión inaugural del hombre y del mundo. Está todo allí. Esta visión del viejo humanismo es desde Homero hasta Aristóteles, la antigüedad pura. Bueno, fíjense, volviendo a Cecilia, nuestra cita, ella, además de presentarnos esta inquietud sobre la búsqueda de un autor, nos recalca la importancia de la memoria en ese marco de civilización oral que se generó alrededor de Homero. Y además nos dice que Homero, nos define que Homero fue el primero en construir el universo panhelénico, que permitió unir todos los pueblos de la antigüedad griega bajo su ala. Eso es lo que vamos a tratar de descifrar hoy. ¿Cómo llegó a representar eso una persona de la cual casi no se sabe nada? Bueno, mientras ustedes buscan en sus bibliotecas, en internet, traten de pensar eso ustedes y de imaginarse a ese Homero. Traten de buscarlo en su interior y en sus libros también. ¿Quién era Homero? Y así seguimos con otras citas importantes. Ahora vamos a seguir con Geoffrey Kirk, experto estudioso de Homero, británico, nacido en 1921, fallecido en el 2003, quien en su libro Los poemas de Homero nos deja su perspectiva, su mirada de esta cuestión que estamos tratando de dilucidar sobre la autoría de Homero. Fíjense, la antigüedad no sabía nada acerca de la vida y personalidad de Homero. Aún su nombre era extraño, sujeto a varias derivaciones fantasiosas. Ya lo vamos a ver esto. Sin embargo, este nombre, por lo menos, estuvo vinculado durante largo tiempo en forma firme e indiscutible a la Ilíada y a la Odisea, y con menor firmeza a algunos otros poemas narrativos hexamétricos. Eso ya lo dijimos. No es sorprendente que estas últimas obras de carácter menor hayan sido adjudicadas a, y ahí viene un detalle muy importante, Homero en tanto cantor arquetípico. Ahora lo comentamos. Y parece probable que el poeta de la Ilíada, por lo menos, no tanto el de la Odisea,
fuera conocido por ese nombre, Homero, durante su vida. En las antiguas tradiciones encontramos muy poca cosa más acerca de Homero que sea siquiera verosímil, con la única excepción de que era un jonio particularmente vinculado con Esmirna y Quíos. Y ahí viene la otra frase que les quiero dejar importante, el horror vacui, el temor, el horror al vacío o del vacío, provocó la invención de una masa de detalles espurios, muchos de ellos basados palpablemente en pasajes inocentes de los poemas mismos y otros proporcionados por intereses locales o destinados a reconciliar entre sí conjeturas divergentes. Fíjense, de todo este párrafo muy interesante que tiene un montón de elementos y nos muestran, nos desarrollan, nos presentan la misma situación de la que venimos hablando, la falta de datos, este estudioso, este académico, utiliza dos expresiones que resuenan muy fuerte, podríamos decir de alcance arquetípico. Homero en tanto cantor arquetípico. ¿Por qué dice eso de Homero como poeta universal, trascendente? ¿Por qué dice? Porque su opinión es que tras una larga tradición oral de carácter colectivo, con aportes colectivos, Homero finalmente da su mirada final. Él es el que compone la última gran versión de la Ilíada en su conjunto. Esa es la teoría de Geoffrey Kirk que vamos a ver en la próxima cita. Pero antes de eso, rescatamos esta frase latina, horror vacui, el horror del vacío, tan importante para las artes, para la física, para la filosofía, por supuesto, y para la matemática. En este caso, el horror del vacío, el horror de no tener autor. Seguimos con la misma mecánica. ¿Por qué provoca ese horror de vacío? ¿Por qué provoca esa angustia ante la persona? Es una expresión de alcance arquetípico, una expresión en latín. ¿Por qué la podemos considerar arquetípica? Porque resuena en distintas culturas, en distintas épocas, y en este caso apunta directamente a ese Homero, del que tenemos tan pocos datos y sin embargo es tan importante, resulta ser tan importante. Así que fíjense cómo los académicos apelan a expresiones que nos llegan a la emoción, al sentimiento. Es muy interesante. ¿Qué palabras de este tipo, qué expresiones universales, concisas, se les ocurriría a ustedes para definir a Homero? Ahora seguimos con otra cita de este mismo autor. En esta siguiente cita del mismo capítulo 13, Kirk nos especifica un poco más su opinión respecto de la composición monumental, o sea, enorme, definitiva, de la Ilíada. Fíjense cómo lo dice. En lo que respecta al poema monumental, ahora vamos a comentar exactamente esta palabra, por eso lo pongo en negrita, deberíamos más bien aceptar, en mi opinión, que el factor principal en la realización de una nueva forma literaria enorme no fue la función o la ocasión, que esa es la mirada de otros estudiosos, sino la capacidad, propósito, imaginación y reputación especiales de un cantor en particular, concretamente del cantor que compuso la primera Ilíada en gran escala y era conocido con el nombre de Homero. Simple. Acuérdense que él decía, por lo menos la Ilíada fue obra de Homero. Es comprensible que un cantor extraordinariamente competente, siempre hay uno que se destaca más sobre los otros pares, adquiera una tremenda reputación en cualquier sociedad oral, primero por su propio distrito y luego en el resto del territorio. Y ahora sí, lo recalca, el factor decisivo de su éxito residía en la imaginación creadora, la capacidad de un cantor de extraordinario brillo y repertorio troyano excepcionalmente amplio que repentinamente vio
que muchos de sus cantos podían entrelazarse para constituir un poema troyano completo y universal. Con esas dos palabras, completo y universal, volvemos a la palabra monumento o monumental. ¿Por qué? Porque esa expresión de origen latino, pero en castellano, también tiene ribetes arquetípicos. También nos habla de algo completo y universal y nos resuena también emocionalmente. ¿Por qué? Porque la palabra monumento representa a la vez algo concreto, por ejemplo, una estatua, y también algo abstracto. ¿Por qué? Porque se refiere al poder, se refiere a algún legado, se refiere a la memoria. Entonces podríamos decir, desde su connotación arquetípica, que todo objeto o toda situación, sea literal, como ya les dije, una estatua, o sea simbólica, como puede ser algo grandioso, algo que se destaca, algo que tiene mucho mérito, puede ser llamado monumento. En este caso, ¿cómo él lo llama al poema homérico monumento? ¿Desde qué punto de vista? Díganme ustedes qué les parece. ¿Desde qué perspectiva el poema La Ilíada es monumental? Porque podríamos verlo desde las dos perspectivas o desde otras. Y fíjense, yo les voy a dar ahora una siguiente nota de un estudioso, de un filólogo italiano, Bruno Gentili, del 1915 al 2014, profesor de la Universidad de Urbino, que de alguna manera también refrenda lo dicho por Kirk. Fíjense cómo se expresa él. La fluidez que el texto conservó hasta la canónica y autorizada edición alejandrina da testimonio, con la palabra testimonio nos invita a lo mismo, a la misma sensación. Da testimonio de la vitalidad y el alcance de un fenómeno cultural en el que la sociedad griega reconoció, en el curso de muchos siglos, su propia identidad histórica. En este caso no lo nombra Homero, pero sí nombra a la sociedad griega que se espejó en Homero para construir, para reconocer, para dar testimonio de su propia identidad. Eso también es un monumento, ¿sí? Así que fíjense, este erudito, hablando de poesía, público en la Grecia antigua, que por supuesto esa Grecia muy antigua, de donde viene Homero, componía en forma totalmente oral, pero tuvo que existir un poeta extraordinario para lograr con esa oralidad un poema de semejantes dimensiones, no solo físicas, sino también simbólicas, de mérito. Bueno, ahora seguimos con otra opinión mucho más importante también. Hasta ahora solo hemos visto unos pocos ejemplos de estudiosos de Homero respecto de su nombre, de su biografía legendaria, de su obra. Pero en realidad esto forma parte de un gran debate de carácter universal que hunde sus raíces en la antigua Grecia hasta la actualidad y que se ha dado en llamar, también de forma resonante, la cuestión homérica. Yo les pido a ustedes que vayan y busquen en sus bibliotecas, en internet, qué aspecto o aspectos de toda esa cuestión homérica les interesa más, y así lo vemos en otra oportunidad con más tiempo. Ahora simplemente vamos a mencionar algunos detalles. Por ejemplo, el nombre de Homero ha recibido un montón de etimologías, entre ellas Homes Oros, o sea, el que no ve, y también se le adjudica el origen del nombre a un grupo de poetas de Quíos que se hacían llamar Homeridae, que también Homer significa rehén, o sea, los Homeridae podrían ser los hijos o descendientes de rehenes de la guerra. No podían ir ellos mismos a la guerra, no eran de fiar, por lo tanto estaban conminados a cantar las glorias pasadas en forma de poesía épica. Fíjense de dónde surge también la idea del nombre de Homero. Bueno, en cuanto al debate, que tiene sus raíces en la antigüedad, se le adjudicó a Homero, como ya mencionamos, no solamente Ilíada y Odisea, sino tantas otras obras, por ejemplo el Margites, como
una obra cómica, también algunos himnos que se les dice homéricos, pero en realidad se supone que no los escribió o los compuso él, no escribió, los compuso él, y también llegamos al periodo helenístico, o sea, siglo III, 2 y 3 antes de Cristo, en la Biblioteca de Alejandría, que es cuando se llega al momento, como ya mencionamos, el momento en que se va a cristalizar la forma definitiva. Ya estamos ante la escritura, ¿no? La presencia de la escritura, la forma definitiva de los poemas homéricos. Surge un grupo de filólogos que se los llamó horizontes, o sea, separadores, porque creían que las dos obras eran de distinto autor. Bueno, a este punto de vista se opusieron los filólogos más prestigiosos, que además fueron directores de la Biblioteca de Alejandría, que son Aristarco de Samotracia, Aristófanes de Bizancio y Zenódoto de Éfeso. Ellos se opusieron y ellos dijeron que Ilíada y Odisea eran del mismo autor. Bueno, el debate surgió ya en la antigüedad, y de la antigüedad rescatamos otro momento muy importante de la cuestión homérica, los siglos XVIII y XIX de la era moderna, cuando el filólogo alemán Friedrich Wolf presentó su obra Prolegómena ad Homerum, vale decir, una introducción a Homero, en 1795. Él allí, habiendo reconocido las contradicciones de las obras, concluyó que habían sido compuestas de forma oral, eso sí, pero a partir de poemas menores e inclusive de autores de distintas épocas, y que en el siglo VI a.C., el tirano Pisístrato en Atenas había convocado una comisión que se encargara de reunir todos esos poemas breves o menores, y así de ese modo quedar un texto completo único. Eso en su momento era muy interesante como maniobra política, y en la época de Wolf también resultó, se avino al romanticismo de la época. Imagínense ustedes un autor colectivo, que no se sabe el nombre, resulta que es el compositor de un poema nacional, así que fue muy bien recibido. A partir de aquí, la cuestión homérica se agudizó y hubo dos posturas totalmente contradictorias. Por un lado, los analistas, que seguían esta línea de Wolf, de varios poemas breves unidos y a veces contradictorios, y los del punto de vista unitario, que consideraban que la obra tenía en sí una concepción global suficientemente fuerte como para considerar que no eran resultado de una compilación, sino de un autor único. En el siglo XX siguió el debate, pero se suavizó un poco porque hubo un consenso, una aceptación del origen oral de los poemas. Eso ya hizo que el tema de la cuestión homérica, de las contradicciones, se atenuara. Pero entonces ahora lo que nos falta hablar en nuestra charla de hoy es justamente eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto de la oralidad, esta teoría de la oralidad? Justamente teoría de la oralidad en relación con la escritura, vale decir, ahora nos vamos a dedicar a hablar de la ecuación oralidad-escritura, una pincelada como para que tengamos un panorama completo de Homero como autor. Y ahora nos estamos acercando al final con el último erudito que vamos a mencionar, Eric Havelock, nacido en 1903, falleció en 1988, de origen británico. Ejerció principalmente en Canadá y Estados Unidos en las universidades de Toronto, Yale y Harvard. Lo interesante de él, que nos introduce en la ecuación oralidad y escritura, como les estaba diciendo, es que rompió radicalmente con sus propios maestros y propuso un modelo totalmente nuevo para la comprensión de la antigüedad clásica, del mundo clásico. ¿En qué consistía esta teoría? En desarrollar una sola tesis. El pensamiento occidental nace gracias a un profundo cambio de la forma de organizar las ideas por parte de la mente humana.
al transformarse desde un punto inicial oral a ser escrita y leída. Entre sus obras principales vamos a mencionar dos: Prefacio a Platón, donde analiza justamente a este autor en el tránsito entre la oralidad socrática y la escritura que después va a alcanzar eminentemente Aristóteles, del año 1963. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero lo que nos interesa es el último libro de él, La Musa aprende a escribir, del año 86. ¿Qué les parece ese título? La Musa aprende a escribir. Ya nos lleva a nuestras últimas palabras. Ahora vamos a comentar estas palabras. En este último libro, él analiza justamente, vuelvo a decirles, la transformación cultural de la conciencia humana desde la experiencia oral hasta la lógica del pensamiento abstracto, que permite la escritura. La escritura es la que habilita el pensamiento abstracto, siendo clave para entender la cultura occidental. Fíjense, la prosa, en la ciencia, en la historia, en la filosofía. Entonces ahora lo que vamos a ver es unas pocas citas sobre Homero. Y ya promediando la tarde, nos ha llevado bastante trabajo armar este video. Vamos a hablar de lo que nos dice Havelock respecto de Homero. Él al principio no se refiere a nada nuevo. Habla de incertidumbre en nombres, maestros, modelos, fuentes. No se sabe bien qué pasó antes de Homero. Lo interesante es que también menciona a Kirk. ¿Se acuerdan cuando habla de Homero como poeta monumental al concebir una composición tan grande, ¿no? Y dice, si en realidad esta metáfora del monumento apela o apunta a un objeto físico real, visible, como un gran libro, de alguna manera inconscientemente se refiere a la escritura en Kirk. Ahora, lo que nos interesa para terminar es lo que dice Havelock respecto de la escritura, que es algo novedoso. Él señala que la responsabilidad de la composición recae en realidad en la musa, a quien se invita a cantar y a recitar. El autor, que luego se llamaría Homero, pronuncia esa invitación. Está allí, pero no en calidad de autor, como se había dicho al principio, sino de quien actúa como un intermediario entre la musa y los oyentes, como si esos versos que salen de él, que brotan de él, hubieran sido originados por una fuente externa, que puede ser la musa o directamente su madre, la diosa Memoria, Mnemosyne. ¿Se dan cuenta? Ahí sí volvemos a los orígenes, la importancia de la memoria en la tradición oral. Gentili, a quien ya habíamos mencionado, también evoca este mismo concepto llamándolo inspiración divina. La inspiración de las musas viene justamente de otro lado, es trascendente, y se refiere al Ión de Platón cuando se menciona el estado entusiástico de posesión divina del rapsodo al recitar a Homero en las Panateneas ante ese público. Esa tensión psíquica inherente a la capacidad mental de memorizar. Entonces ahora, para refrendar todo esto que les estoy diciendo e invitarlos a leer esta obra, La Musa aprende a escribir, vamos a leer unas líneas juntos, vamos a leer unas líneas de Havelock sobre La Musa aprende a escribir, especialmente del capítulo 7, el habla almacenada. Allí nos habla justamente del paso de la oralidad a la escritura. Entonces, primero habla en general del lenguaje. Dice, es por definición una actividad colectivista. Sus convenciones deben ser compartidas por grupos enteros o sociedades de variado tamaño antes de que cualquiera de sus significados esté disponible para los individuos dentro de la sociedad. Importante, siempre sea escrita o oral, el lenguaje es colectivista, es una actividad colectivista. Lo interesante viene después.
Los oralistas y otros también vinculan el contenido de la oralidad a una tradición concebida como una especie de depósito de mitos y leyendas. Él después agrega que no está muy bien definido lo que es la tradición, pero más o menos todos podemos lograr una comprensión de ese concepto. Y a continuación, unas líneas por debajo dice: con el alfabeto y la escritura se descubrió un nuevo medio de almacenaje, no solo la memoria, sino ahora un nuevo medio de almacenaje que era infinitamente más eficaz que el instrumento oral que aquel registraba. Fíjense cómo lo sintetiza: el uso de la vista para recordar lo que se había dicho, en este caso Homero, se refiere a la lectura. Nosotros usamos la lectura para ver y registrar, recordar lo que se había dicho, lo que Homero había dicho. Esto se sustituyó, este uso, por el uso de la vista para inventar un discurso textual en la época de Tucídides y Platón, siglo IV. O sea, acá está hablando de la escritura. Habla de lectura, habla de escritura. Todos aprendizajes nuevos, que parecía hacer obsoleta la oralidad. La escritura hace obsoleta la oralidad. Entonces, para ilustrar completamente este paso de la oralidad a la escritura, terminamos viendo la última cita, que así termina este capítulo 7, y nos introduce nuevamente en ese lenguaje que resuena espiritualmente en nosotros, que nos llena de imágenes y de figuras y que nos permiten interpretar más cabalmente justamente este paso de la oralidad a la escritura de lo que era Homero, y experimentarlo de otra manera, no solo académica y erudita, sino también emocional. Fíjense qué belleza además. La musa cantora se transmuta en escritora. Acuérdense el título: La musa aprende a escribir. En este caso dice: la musa cantora se transmuta en escritora. Ella, que requería a los hombres que la escucharan, los invita ahora a leer. Es justo asignarle ambos papeles. ¿No se inventó el alfabeto bajo su égida? Cuando su canto aún imperaba, o sea, ella nunca deja de cantar. Se inventa el alfabeto y ella sigue cantando. Y la última oración: ¿acaso hemos de negarle el mérito del invento y de saberlo usar ella misma? Con todas esas palabras, él nos trata de explicar cómo es el funcionamiento de la inspiración, que para Platón era divina, y nosotros tenemos también la libertad de creerlo así. La inspiración del poeta a partir de una musa, hija de la diosa memoria. Bueno, espero que les haya gustado y que tengan también sus propias referencias y opiniones y dudas y cuestiones que quieran compartir conmigo respecto de, en este caso, la autoría de Homero.